Dios les bendiga, muy buenas tardes una vez más. Ya oramos, ya adoramos al Señor. Y en este día yo quiero hacer un paréntesis a los misterios del hermano Pablo, porque estamos en una fecha muy apropiada para traer un mensaje muy especial. Y es un mensaje de bendición en medio de la adversidad. Para ello, mis amados, yo quiero que vamos directamente a la Escritura. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 1, verso 15 al 18. Dice la palabra de Dios: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y otros por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, dice nuestro amado hermano el apóstol Pablo. Mas sin embargo, mis amados, nadie sabe en realidad cuándo fue que nació nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Cristo, Jesús, nuestro Señor, es predicado durante toda esta época, durante estas preciosas fechas. ¿Cómo podría yo entonces oponerme a la Navidad? Simplemente no lo puedo hacer, aunque todo lo que la Escritura indica es que Jesús nació en otra época diferente a la época que nosotros usualmente solemos celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero como su cuerpo que somos, nosotros tenemos que gozarnos, porque no importan las razones por las cuales el mundo esté celebrando en esta época de diciembre a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es anunciado y en esto me gozo, y nos gozamos todos como parte de su cuerpo. Ahora, el nacimiento de Jesús para muchos se ha convertido en un día santo, de tal manera que celebran algo que le llaman Christmas. Y Christmas, traducido literalmente al idioma español, traduce la misa de Cristo o la misa de Jesús. Misa es con respecto a una celebración, a un servicio como el que estamos haciendo, más una celebración, un acto de servicio a Dios, donde ellos celebran el nacimiento del Mesías. También se le conoce como un holiday, en otras palabras, un día santo. Un día santo en donde el mundo celebra que nació nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros vamos a la Escritura y nos ubicamos en la historia y en el contexto bíblico de esa época, si usted mira todos los récords de la Escritura, no hay algo que sea realmente de grande significación. Mas, sin embargo, para nosotros, sí, claro que sí. Porque nosotros conocemos la historia y todos los acontecimientos que vinieron después del suceso del nacimiento. Mas, sin embargo, como tal, no hay mucho que la Biblia recuerde acerca de ese momento. Nosotros también entendemos que nuestro Señor Jesucristo, y lo sabemos por la Biblia, fue engendrado por el Espíritu Santo. Oiga lo que le quiero decir, mi amado.
aunque en nuestras vidas hay cosas que parecen insignificantes, si pudiéramos compararla con lo que le pasó al nacimiento de Jesús, pero a la verdad, tal vez con el tiempo, cuando llegamos al conocimiento, nos vamos a dar cuenta que sí fueron de gran importancia. Quizá en el momento nosotros no advertimos, no nos dimos cuenta que fue todo lo maravilloso que sucedió, lo grandioso que sucedió, porque estábamos envueltos en medio de las circunstancias. Pero con el tiempo, cuando miramos hacia atrás, cuando miramos la historia, cuando miramos la escritura bíblica, nos damos cuenta del hecho maravilloso que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús habló de algo muy importante en Juan capítulo 3, verso 5, después de sostener una conversación con Nicodemo, uno de los ancianos del pueblo de Israel. Y Jesús le responde a Nicodemo y le dice: de cierto te digo, perdón, el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Jesús mismo habló de dos tipos de nacimiento, del agua y del Espíritu. Tal vez para nosotros es más fácil recordar el nacimiento de agua, el nacimiento natural, el momento del parto de nuestros padres. De hecho, nosotros lo celebramos cada año, el día de nuestro cumpleaños. Y asimismo estamos también tratando o expresando una celebración por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aunque como ya lo hemos dicho, en la escritura puede indicar que se trata de una fecha completamente diferente. Es más fácil tal vez entonces para nosotros recordar este momento de nacimiento natural que nosotros recordar el nacimiento en el Espíritu, el nacimiento espiritual. Y oiga lo que le voy a decir porque es triste, pero es una realidad. Que nosotros a veces le damos más importancia al nacimiento terrenal que al nacimiento espiritual. ¿Cuántos de nosotros se nos olvida el día de cumpleaños? Escasamente, yo diría que a ninguno. Muy difícil que a uno le olvide el día de cumpleaños. Pero ¿qué día tú naciste para el Señor? ¿Cuál fue el día en que tú entregaste tu vida al Señor, que realmente tú naciste de nuevo como una nueva criatura, como dice la palabra, naciste del Espíritu, que tú pudieras entrar al reino de los cielos? ¿Cuántos de nosotros podemos recordar ese momento y celebrarlo? Así nosotros, tristemente, hacemos insignificante tal vez el que hayamos nacido en el Evangelio. Pero sabemos en realidad que por la voluntad de Dios fuimos también renacidos por el Espíritu Santo. Eso sí lo sabemos. Esa bendición es algo que es latente para nuestras mentes y para nuestros corazones, a pesar de que quizá la fecha nosotros no la recordamos. Fuimos hechos hijos de Dios por fe, por medio de la gracia. Y ahora, siendo hijos, tenemos la maravillosa bendición de que Dios puede obrar en cualquier circunstancia de nuestras vidas para el beneficio de nuestras almas, para ayudarnos a nosotros a vivir una vida que quizás su propio Hijo Jesucristo no pudo vivir. Pero le tengo una noticia que es en medio de toda la celebración, algo triste. Y es que aunque nosotros estemos celebrando la Navidad, el nacimiento de Jesús, para María y para José, su esposo, en realidad para ellos, la primera Navidad fue llena de sinsabores, de circunstancias, de problemas. Nosotros celebramos ese momento con alegría y con gozo, pero para ellos fue una prueba, una adversidad muy grande. Todos nosotros sabemos que José en realidad no fue el padre de Jesús. Ambos lo sabían, tanto José como María. Y ellos conocían
obviamente como judíos que eran, como practicantes de la ley de Moisés, las consecuencias que traía el concebir un hijo fuera del matrimonio. Y ellos lo sabían. Imagínense la carga de la mente de ellos, de las emociones de ellos. Ellos sabían lo que dice la escritura en Deuteronomio 23:2. Mira esto. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación entrarán en la congregación de Jehová. ¿Qué es un bastardo? Un bastardo es un hijo concebido fuera del matrimonio. Eso es un bastardo. Todos nosotros conocemos la historia de María, pero vamos a recordarla una vez más. Mateo capítulo 1, versos 18 al 20. Dice la escritura: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, mira lo que dice: antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella está engendrado del Espíritu Santo es. Aunque nosotros podamos entender muy claramente lo que estamos leyendo, tenemos que por un instante ponernos en los pies, en los zapatos, en el calzado de ellos que lo estaban viviendo, en la época en que lo estaban viviendo y bajo las circunstancias que lo estaban viviendo. Si lo hacemos, de pronto podemos tener un poco de conocimiento, de entendimiento acerca de este suceso. Primero que todo, José todavía no había tomado a María, lo dice la escritura. El nacimiento de Jesucristo fue estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Mira esto, hay algo que yo quiero que usted note. Primero que todo, María nunca le ocultó a José la condición del embarazo de ella o que estaba encinta. No se lo ocultó. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En otras palabras, ella habló con José, su marido. Quizá otras personas también se dieron cuenta. Pero ellos todavía no se habían juntado. Bajo la tradición judía, cuando se casa un matrimonio, ellos hacen primero un rito. Usualmente el mismo día se le entrega a la mujer en compañía al esposo y se tienen que ir a la noche de bodas, y en la noche de bodas hacen la consumación matrimonial. En otras palabras, tienen la relación sexual donde al día siguiente ellas tienen que dar la prueba de la virginidad. Pero no siempre era así. Por algunas circunstancias, en algunos matrimonios se esperaban hasta 2 y 3 y hasta 4 días antes de entregarle la mujer a su esposo. Así que María no quiso tampoco engañar a José. Ya habían sido desposados, pero todavía no se la habían entregado a él. Y ella le dijo a José: mira, yo estoy encinta. Y le contó la visión celestial y el mensaje celestial del ángel que se le apareció. Pero mire algo bien interesante en el verso 19, dice la escritura: José, su marido, como era justo. ¿Qué es justo, mi amado? ¿Quién es una persona justa? Justa es aquella persona que tiene temor de Dios, que tiene conocimiento del Señor y lo ama y lo respeta. Y él, como era justo, dice la escritura, no quería delatarla delante de nadie, infamarla, acusarla, porque de lo contrario le hubiera costado la muerte. Sino, que quiso dejarla secretamente. Aunque ya habían hecho la consumación, no, el matrimonio, la ceremonia, él dijo: ok, hagamos algo, me voy a ir de acá. Y lo pensó, lo estaba pensando.
Estaba pensando en irse, porque él sabía lo que la Escritura decía. Mira lo que dice la Escritura, Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. José pensó, si yo me caso con esta mujer y el mundo entero se da cuenta que ella está concibiendo y no es de mí, me van a considerar un adúltero a mí, un adúltero a ella, a los dos nos van a matar. Si yo la delato delante de toda la gente, también la van a matar. So quiso dejarla secretamente, porque en medio de todo, como él tenía temor de Dios en su corazón, algo en su interior le redarguía que ella estaba hablando lo que era correcto. Volvamos una vez más al verso 20. Porque mientras José estaba pensando en dejarla, perdón, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir, o sea que no la había recibido todavía. No temas recibir a María, tu mujer. Ya se había hecho la ceremonia. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En otras palabras, mi amado, Dios mismo eliminó todas las dudas que José como hombre, como ser humano, hubiera podido tener con respecto a lo que María le dijo de su preñez, de su embarazo. Si él como hombre quizá hubiese pensado que ella ya se había tenido relación con otro hombre, el Espíritu Santo de Dios a través de esta visión, de este mensaje, de este sueño, se lo deja saber y le aclara y le dice, no, lo que ella le dijo es cierto, es engendrado del Espíritu Santo. No temas recibirla. Mira lo que dice ahí mismo en Mateo capítulo 1, versos 24 y 25. Y despertando, José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Por qué él hizo como el ángel del Señor le había mandado? Porque él era un hombre temeroso de Dios. Él era un hombre justo. Y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En otras palabras, nunca se juntó con ella para consumar el matrimonio hasta que después de que hubiera nacido el primer hijo que ella dio a luz, que fue nuestro Señor Jesucristo. Este primer nacimiento que nosotros estamos a punto de celebrar, para nosotros tan gozosamente, para ellos fue un trago amargo, tanto para José como para María. Guardar este secreto para que nadie lo supiera por causa de la ley de Moisés. Ellos no lo hubieran entendido, los israelitas la hubieran matado. Si mataron al Mesías, ¿qué hubieran hecho con ella? Guardar este secreto, mi amado, debe haber sido una carga emocional muy grande para ellos. Un momento de angustia. Quizá escucharon por ahí murmuraciones. Quizá alguien se dio cuenta de lo que había pasado y lo que José había hecho de recibirla en el estado que se encontraba. Y mi amado, cuando usted vive en una ciudad grande, este tipo de situaciones pasan inadvertidos para todo el mundo. Pero cuando usted vive en un sitio pequeño donde todo el mundo se conoce con todo el mundo, hasta los detalles más pequeñitos son sabidos por toda la comunidad. Y los rumores nunca cesan en las pequeñas comunidades. Como dice el dicho del mundo, pueblo pequeño, infierno grande. Siempre hay las murmuraciones. Y a ellos les tocó pasar este trago amargo de quizá escuchar o recibir indirectas acusaciones y guardarlo, porque ellos sabían que detrás de este nacimiento venía el Mesías, como fue profetizado por el ángel.
Estas murmuraciones, mi amado, quiero que sepan que nunca cesaron. Aún a Jesús se las trataron de insinuar. No que se la hayan dicho directamente, pero se la insinuaron. Juan 8:41 dice, después de que Jesús está teniendo una conversación con los judíos, ellos le dicen a Jesús, Jesús le dijo a ellos, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Él se estaba refiriendo no al Padre Celestial, pero a Satanás. Lo dice luego en el verso 42, que no lo tengo aquí, pero usted lo puede leer en su casa. Entonces ellos le contestaron a Jesús y le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. En otras palabras, trataron de insinuársela a Jesús. Trataron de tirarle a Jesús que como que si él hubiera sido nacido de fornicación. El verso siguiente ahí, tampoco lo tengo, me disculpan, pues no es el propósito. Jesús le dice, sí, para que vean, yo sí tengo un Padre, mi Padre que está en los cielos. Y si ustedes conocieran a mi Padre, las obras de mi Padre harían también. Pero ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque las obras del diablo son las que hacen. Así es que Jesús tampoco se quedó con esta indignación, con esta indirecta. Él no era un bastardo en ninguna forma y en ninguna manera. Él fue engendrado nada más y nada menos que por el Espíritu Santo de Dios. Un Padre sí tenía y es nuestro Padre Celestial. Pero a los ojos de los hombres, mi amado, Él no cumplía las leyes de los hombres. Según los ojos de los hombres, Él era un bastardo nacido fuera del matrimonio. A través de estas adversidades, mi amado, José y María recibieron al Señor. Para nosotros hoy en día es una grande bendición, pero para ellos fue un momento amargo que tuvieron que pasar. Miren esta profecía en Miqueas 5:2. Dice la escritura, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía fue dada 700 años aproximadamente antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Obviamente José y María no vivían en Belén en esa época. Ellos estaban en Nazaret. Y Dios tuvo que utilizar a un impío, al César, a Augusto César, para que declarara, un empadronamiento, un censo. Y la orden del censo era que cada quien tenía que regresar a su ciudad de origen. Y Dios tuvo que utilizar a este impío para que José y María salieran de Nazaret y fueran hacia Belén, que era la ciudad original de José y de María, para que se cumpliera solamente esta profecía. En la mente de José y de María no estaba que ellos tenían que subir para que Jesús naciera allá. No, de ninguna manera. Ellos tuvieron que ir, fue por las órdenes que le dio el César. Probablemente era el momento menos indicado para que una mujer en estado avanzado de embarazo, de preñez, se fuera a dar una caminada tan grande, pasarle de una ciudad a otra. No era el momento apropiado. Quizá no tenían los recursos económicos que necesitaban para hacerlo. Así que, mi amado, mientras nosotros celebramos tan plácidamente el nacimiento de Jesús, desde antes de que Jesús naciera, los días anteriores al nacimiento, José y María ya estaban pasando por grandes sinsabores. Desde la concepción misma hasta el momento que los hacen ir al empadronamiento. Tuvieron que caminar largas millas. No sabemos literalmente en qué época del año nació Jesús, así que no sabemos cuáles eran las condiciones climáticas. Algo sí sabemos, y es que en los desiertos suele suceder
que las temperaturas son bastante elevadas durante el día y bastante bajas durante la noche. Así que ellos tuvieron que enfrentarse a esta situación. Si a veces es difícil para uno, estando en su mejor estado físico, imagínese una mujer en el 9º mes de embarazo. No fue fácil, mi amado. Nosotros a veces se nos olvida que fue todo lo que ellos pasaron y sufrieron para que nosotros tuviéramos esta bendición. En medio de todas las adversidades, Dios siempre estuvo con ellos. Así como Dios en medio de todas las adversidades, déjame decirte que Él va a estar contigo. Él nunca te va a abandonar. Si aún Él tuviera que utilizar a un impío para bendecirte, déjame decirte, mi amado, que Él lo va a hacer. Él le interesa bendecirte, cuidarte, protegerte. La pregunta es, ¿qué hago yo cuando estoy en medio de un problema y de una adversidad? ¿Dónde pongo mi mente y dónde pongo mi corazón? ¿Estoy viendo yo la mano de Dios a pesar de las circunstancias que yo estoy viviendo? ¿O por el contrario, lo único que veo es que las circunstancias me abrazan y me arropan? ¿Estaré yo buscando el favor de Dios, la misericordia del Señor en esos momentos de prueba? Tomaré un momento para detenerme en la vida y meditar qué querrá el Señor mostrarme con esta situación. ¿Qué querrá el Señor decirme? ¿Qué esperará el Señor que yo deje atrás de mi pasado para que yo vaya a una vida de éxito en el futuro? ¿O estaremos quejándonos sin ver que Dios está con nosotros, como lo estuvo también con ellos, a pesar de que pasaron por las circunstancias? Ellos, José y María, pasaron por todas estas adversidades. Montarse en un burro, quizá, como dice la Escritura, caminar largas millas. Las carreteras no eran como las que tenemos hoy en día. Eran carreteras, caminos empedrados en medio del desierto, con peligros, con hambre, con frío, con dolor, con cansancio. Yo me imagino como hombre la frustración de José de ver a su mujer en estado avanzado de embarazo, ya a punto del alumbramiento, con dolores, con hambre, y él en la impotencia de no poder hacer nada al respecto. Mi amado, nosotros celebramos con alegría, con gozo, con bulla, con de todo. Pero la primera Navidad no fue así. Ellos pasaron una prueba muy grande. Pero todo lo pasaron, mi amado, para ver cumplidas las promesas de Dios. Dios cumple todas sus promesas, pero quizá aún nosotros mismos tengamos que pasar por adversidades para llegar a ellas. Ahora mira lo que dice la Escritura. Levítico capítulo 1, verso 3. Dice la palabra: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. En otras palabras, ganado vacuno sabemos que son los toros y las vacas. Verso 10. Si su ofrenda para el holocausto fuere de rebaño de ovejas o de cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y el verso 14. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Mi amado, desde un principio, Dios estableció las clases sociales. La clase alta, lo sabemos porque la Escritura dice que los que tuvieran para ofrecer toros y vacas, que lo hicieran. No todo el mundo tenía el dinero para comprar un toro o una vaca. Si era alguien del estrato medio, podría comprar una vaca, una oveja o una cabra,
pero los más pobres, aún Dios también se acordó de ellos en el favor y en la misericordia. Y les dijo, aún ustedes pueden traerme aves, porque era lo más barato. Era lo que los pobres podrían ofrecer. Y a pesar de la pobreza, mi amado, déjame, yo te muestro este cuadro. Juan 12:8. Dice Jesús, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. La gente a veces piensa que la pobreza es culpa de Dios. No, la pobreza no es culpa de Dios. Pero Dios tampoco está interesado en cambiar la condición económica de las personas, de pobreza convertirlos en ricos. No, Él viene es por nuestra alma. Él está interesado en nuestra condición espiritual, no en nuestra condición económica. Él lo dijo, los pobres siempre los tendréis. Al punto de que había sacrificio para los pobres. Miren este cuadro tan lindo. Lucas 2:22-24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, están hablando de José y María y de la purificación del niño Jesús, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Cómo lo presentaban? Como estaba escrito en la ley del Señor. Al octavo día tenían que presentarlo para que lo circuncidaran. Verso 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se diesen en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Eso fue lo único que José y María pudieron ofrecer al Señor. Y nosotros botamos y derrochamos más de lo que tenemos para impresionar a personas que no nos quieren ni nos aman realmente. El dinero en este país y quizá en muchos otros es algo que va y viene conforme viene el día. Pero ¿sabe qué, mi amado? Ellos tuvieron que pasar todas las pruebas que yo me enseñé hace un rato y todavía una más, que era la pobreza. La pobreza. En medio de su pobreza, mi amado, quiero que sepan que una vez más, José y María, ahora ya junto con Jesús, fueron fieles al Señor. Y nosotros, que lo tenemos todo, ¿cómo será nuestra fidelidad con el Señor? Porque, mi amado, no piense que Dios te va a utilizar desde el punto donde tú estés, pensando que a Dios le interesa tu dinero. Por ejemplo, quiero que sepa que a Moisés, Dios nunca lo utilizó cuando él era joven, bello, fuerte y viviendo en la casa de Faraón, en el palacio de Faraón, como el segundo al mando, como el hijo del Faraón. Dios nunca lo utilizó a él así. Dios vino a poner los ojos en Moisés cuando éste se había convertido en un pastor de ovejas. Ya tenía 80 años de edad, ya era un viejo, con los años encima, con el olor a animales, a ovejas. Cuando estaba solo por allá entre los montes pastoreando estos animalitos, cuando ya, en otras palabras, a los ojos de los hombres, él era insignificante. Mi amado, igual que nuestro Señor Jesucristo, que quizá en la época que vivió, a los ojos de todo el mundo él era alguien insignificante. Hasta el más pobre no pudieron sino dar un par de tortolitas al Señor en sacrificio. Pero mira la bendición tan grande que vino a hacer él para nosotros. Porque Dios no pone los ojos donde nosotros los hombres. Dios no ve lo que los hombres vemos. Mira lo que dice la Escritura, 1 Corintios 1, 27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, no el hombre, Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Amado, si Jesús hubiera nacido en esta época, de verdad, que hubiera pasado inadvertido.
Pero delante de los ojos de Dios, mi amado, la prueba que ellos pasaron y el sufrimiento se convirtió en gloria, mi amado. Porque la gloria de Dios solamente le pertenece a Él. Él me usa siempre y cuando yo permita que Él obre en mi vida. Oiga eso. Dios te puede utilizar a ti siempre y cuando tú permitas que Él obre en tu vida. Pero muchas veces es necesario que nosotros seamos despojados de todo aquello que creemos que es nuestra fortaleza, nuestra ganancia, para que entonces Dios pueda hacer su labor de bendición y de transformación en nuestras vidas. José y María, a pesar de todo lo que vivieron, permitieron que Dios trabajara en su humilde humanidad y su sencillez produjo que el mundo viera luz, como dice la Escritura. De la misma manera, mi amado, aunque la gente piense o diga de nosotros que somos alguien o algo insignificante, aunque ellos no nos miren con ojos de alegría y de gozo, yo te digo, mi amado, en el día de hoy, gózate, gózate, porque tú eres pequeño para el mundo, pero grande delante de los ojos de Dios. Y eres tan grande que Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. Por la obediencia de José y de María, se produjo el más grande avivamiento de toda la tierra. El nacimiento y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Un evento que partió la historia de la humanidad en dos partes. Antes de Cristo o de Jesús y después de Jesús. Mi amado, y ya lo sabemos y lo vimos que todo sucedió en medio del dolor y de la adversidad. Así pues, mi amado, no pongas por menos tu vida. A pesar de que estés pasando por dolor y adversidad, a pesar de que el mundo te mire como alguien insignificante, Dios puede hacer grandes cosas con tu vida y puede traer un avivamiento grande también con tu vida. Mira esta escritura, Romanos capítulo 14, verso 23, la parte B. Oiga esto, esta es palabra de Dios. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La fe no depende de las circunstancias. Como hijos de Dios, yo debo actuar en fe constantemente, como lo hizo José con María, que solamente con un sueño que él tuvo, actuó en fe, por las palabras de María, su mujer, y por el ángel que le habló en un sueño. Este hombre justo obró en fe y ya sabemos la bendición tan grande que trajo para la humanidad. Así que, mi amado, tú no te muevas en las circunstancias. Muévete en la palabra de Dios a través de la fe. Para esto quiero mostrarles también una historia. Mira esta historia. Está en el libro de Números, capítulo 13, verso 31 al 33. Y esta es la historia de la misión de los 12 espías que tenían que reconocer la tierra prometida. Perdóneme, no que tenían que hacerlo. Dios ya le había entregado la tierra prometida. Pero ellos quisieron con todo eso irla a reconocer. Dice la escritura. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo. Este es el informe de los espías. Porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac,
raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. En ninguna parte de la escritura dice que ellos fueron a conversar con esta gente. Ellos fueron de lejos a reconocer. En otras palabras, esta última opinión que así le parecíamos a ellos era para justificarse en a sí mismos. Pero la verdad era que su mente y su corazón se habían dejado llevar por las circunstancias. Al parecer de ellos, esa tierra se tragaba a los moradores, esa tierra estaba llena de gigantes, esa tierra era imposible de tomarla. No creyeron a la palabra de Dios, aunque Dios ya tenía un plan preparado para su pueblo. Desde antes de haber sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, apenitas, cuando apenas llamó a Moisés, Dios había preparado a este hombre para llevarlos a una promesa. Éxodo 3:17. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Mas sin embargo, cuando Dios dice que esta tierra era una tierra donde fluía leche y miel, en otras palabras, había abundancia de comida, una tierra rica donde ellos podían prosperar como nación, estos hombres estaban intimidando al resto de su comunidad diciendo, no, lo que hay allá afuera son gigantes. No, lo que hay allá afuera es coronavirus. No, lo que hay allá afuera es que no hay trabajo. No, lo que hay allá afuera es que no hay nada que hacer, no hay empleo. Gigantes. Se declararon como langostas, como grillos, como saltamontes. Aunque Dios estaba con ellos. Se derrumbaron a sí mismos y derrumbaron a los demás moral y espiritualmente, viendo a los gigantes, viendo a las circunstancias. Pero quiero que sepa algo en esta tarde, mi amado, que a veces Dios permite que nosotros veamos y pasemos por todo esto, porque Él quiere y necesita de nosotros que seamos fortalecidos en fe. ¿Cómo nosotros vamos a ser fortalecidos en fe si el camino que el Señor nos tuviera sería todo lindo, pintadito, color de rosa, perfecto? ¿Dónde se movería la fe ahí? Pregúntele eso a José y a María en su primera Navidad. A ver si ellos llevaron regalos, recibieron regalos, pregúntenselo. Todo lo que ellos sufrieron por amor a nosotros, la bendición tan grande que nos trajeron. Caminaron en fe, mi amado. Caminaron por la palabra de Dios. ¿Y nosotros cómo estaremos caminando, mi amado? Aunque José y María pasaron por la adversidad, ¿saben algo? Dios estaba con ellos. Perdónenme, literalmente. Literalmente. Era un bebé. En la forma de un bebé el Señor se manifestó. Pero Dios estaba con ellos. La gracia del Señor estaba con ellos. A veces Dios mora literalmente como si fuera un bebé en nosotros. En otras palabras, a veces nosotros lo vemos como pequeñito, como que nuestra fe es chiquitica, como que yo no sé mucho de la Biblia, yo no conozco mucho de Dios, como que es muy frágil, algo chiquitico. Pero ¿sabe una cosa? A pesar de eso, Dios está con nosotros. Y no es como tú lo veas, es como Dios se manifiesta al mundo. Quizás José y María veían esa criaturita pequeñita, pero ahora nuestros ojos lo ven de una forma maravillosa. El hacedor de los cielos y de la tierra. Aleluya. Cuán grande es nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez cuán pequeño ellos le vieron. Todo con el propósito de que se fortalecieran en fe. De que supieran que Dios estaba con ellos. Dios no se olvida nunca de nosotros, aunque nosotros estemos pasando por medio de la adversidad.
El problema es que nosotros nos olvidemos de Dios cuando estemos en esa situación, porque ahí es cuando pecamos. Dice la Escritura en el verso anterior, todo lo que no proviene de fe es pecado. El pueblo de Israel pagó las consecuencias. Vagó en un desierto por 40 años cuando su travesía probablemente no iba a tomar más de 11 a 13 días. A ellos les costó 40 años en el desierto por causa de la incredulidad. Y muchos de nosotros, mi amado, a veces por esa misma incredulidad, no solamente somos pasados por la adversidad, sino que fallamos durante el momento de la adversidad, que es donde debemos aumentar nuestra fe, y llegamos al desierto, que esa sí es la verdadera prueba. Y pasamos por el desierto, como le pasó al pueblo de Israel. Todo por falta de fe, todo por causa del pecado. Mas sin embargo, mi amado, cuando nosotros miramos la historia bíblica, de toda esa situación difícil que todas estas personas pasaron, Dios trajo la más grande bendición, que es la salvación de nuestras almas. Y aunque probablemente a nosotros ahora mismo no nos esté rodeando la mejor situación, quiero que usted tenga la fe, la certeza y la confianza de que Dios va a prevalecer en tu vida. Créelo, 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 porque todo lo que no proviene de fe es pecado, pues no peques contra el Señor. No mire las circunstancias, mira al Dios que ha tomado tu alma por posesión. Mira al Dios que es el dueño y el amo de tu vida. Cuán grande es el Señor y cuán grande es su misericordia. ¿No podrá el Señor libertarnos a nosotros de la prueba, de la boca del león, sacarnos del foso? Claro que sí, mi amado. Dios puede y lo va a hacer. Él prevalecerá, dice la Escritura. José y María pasaron su primera Navidad en un establo, en medio de animales. Yo voy a hacer un picture rapidito de lo que era el pesebre, que nosotros conocemos como pesebre. En Israel, usualmente no se construían casas. La gente vivía como nómadas en tiendas de campaña. Pero cuando se hacían casas, las casas se hacían elevadas. Y por causa de las fieras como leones, chacales, hienas, etc., ellos no tenían corrales para las ovejas como nosotros nos pudiéramos imaginar, ni para los animales, sino que los animales los metían en el primer piso de la casa, en la primera planta de la casa. Y en la segunda planta era donde las personas vivían. Allí tenían lo que ellos necesitaban, lo básico: un sitio para dormir, un sitio para preparar los alimentos y ya. Cuando José y María fueron llamados al empadronamiento, dice la Escritura que no se halló una posada para ellos. No se halló un sitio donde María pudiera albergarse confortablemente. Y nosotros vemos los pesebres que hacen hoy en día, ¿no? La imitación de eso. Ojalá el Señor le hubiera tocado así, en una canastita toda linda. No, a él le tocó en medio de los animales. A esta mujer le tocó dar a luz allá, en medio de ese mal olor, de las moscas, las pulgas, las plagas. Mi amado, piénselo por un instante, piénselo. Nosotros celebramos Navidad, muy lindo, sí, muy lindo, pero piense lo que pasaron ellos, lo que pasó nuestro Señor por amor a nosotros, mi amado. Muchas veces, nosotros nos atrevemos hasta a juzgar a las personas por su apariencia. Nos atrevemos a juzgarlo hasta por las circunstancias. ¿Qué hubiera sido de María? ¿Qué hubiera sido de nuestro Señor Jesucristo si hubiera nacido en esta época en esas mismas condiciones? Hubiera llegado a ser quien Él fue.
quien partió la historia de la humanidad en dos, sin universidad, sin Harvard, sin títulos, sin fama, sin seguidores más que 11 literalmente, digamos 12 al principio. ¿Quién hubiera sido él si conocieran la historia de él? Hay gente que vive en la opulencia, en la abundancia, en la fama, en el dinero, pero están muertos para Dios. Y hay otros, mi amado, como nosotros, que quizás a los ojos del mundo seamos basura, seamos infelices, seamos incapacitados, mas sin embargo, delante de los ojos de Dios, mi amado, nosotros somos grandes y vivimos por Él y para Él. A nosotros nos nació el autor de la vida en nuestros corazones. El que fue engendrado por el Espíritu Santo. En nosotros nació el autor de la Navidad, el autor de la Biblia. ¿Cómo nosotros entonces podemos oponernos a la celebración de la Navidad? ¿Cómo? Es imposible. Yo puedo tratar de ser muy escritural, muy bíblico, lo cual somos escriturales, bíblicos. Pero no somos religiosos, porque la Escritura dice, como lo leímos al principio en Filipenses, no importa las razones por las cuales el mundo predique de Cristo, Cristo es predicado y ese es nuestro gozo, porque ahora nosotros entendemos el verdadero gozo de la salvación. El gozo de tener al Señor por dentro. El gozo de su nacimiento lo comprendemos a perfección. Lo único, y oiga lo que le voy a decir, abra todos sus sentidos espirituales, es que nosotros no celebramos la Navidad como la celebra el mundo. El mundo celebra una Navidad, un nacimiento, el nacimiento de agua de Jesús, según lo vimos ahorita en Juan capítulo 3, verso 5. Nació de mujer, un nacimiento natural, rompió fuente, a eso se le llama nacer de agua, que rompió fuente. Y así es como el mundo lo ve y lo celebra y estamos próximos a celebrarlo. Mas sin embargo nosotros, los verdaderos hijos de Dios, los discípulos de Jesucristo, celebramos, en vez de una Navidad, celebramos dos Navidades en una sola. Primero que todo, así como el mundo celebra el nacimiento de agua, nosotros también nos gozamos de ese momento, porque nosotros sí que tenemos conocimiento del acontecimiento del nacimiento de Jesús, de lo que Él hizo, de lo que eso significa para la humanidad entera. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga derecho a la vida eterna. Lo mandó nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido en la pobreza más grande del mundo, para que nosotros fuese la riqueza. Pero celebramos un segundo nacimiento. Es ese nacimiento de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Cuando el Padre lo resucitó de entre los muertos, Jesús nació a la vida eterna, para reinar eternamente y para siempre. A ese nacimiento lo conocemos como el nacimiento por el Espíritu Santo. Es un nacimiento que nos va a llevar a la vida eterna y que nos va a dar la victoria. Gracias damos al Señor Jesucristo por haber nacido dos veces en nuestros corazones. Y gracias porque nos permitió nacer también con Él. Así como Él, también nacimos de agua, pero así también como Él hemos nacido del Espíritu a una vida incorruptible, eterna e inmarcesible en nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu regalo, por el regalo de la salvación. Gracias por el regalo de la resurrección. Gracias por el regalo de la vida eterna que nos das desde ahora mismo. Mis amados, José y María le hicieron la ofrenda tal vez más pobre a Jehová.
le ofrecieron una tórtola, unos palominos. Pero Dios, a cambio, oiga esto, no solamente a ellos, sino también a nosotros, nos dio la más grande dádiva del mundo, que es su amor. Mira lo que dice la Escritura. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo... No es que cuando Jesús estaba en vida era rico y entonces regaló todos los bienes para que lo crucificaran. No. A eso se refiere la Escritura cuando dice que Él, siendo Dios, se despojó de todo lo que Él tenía como Dios para nacer como uno de nosotros, los seres humanos. Se despojó para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Mis amados, que esta Navidad esté llena de amor en sus corazones. Si el amor de Jesucristo está verdaderamente en vosotros, espero que tú seas realmente enriquecido entonces con todos los dones de su Santo Espíritu y puedas hacer la obra para la cual el Señor te ha llamado y te ha enviado. Aprovecha este tiempo maravilloso donde los corazones de los hombres son quebrantados por el espíritu de la Navidad para que tú lleves el mensaje de la Navidad. Y por último, mi amado, como dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, haya en esta época pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque quiero que sepa, mi amado hermano, que Jesús no se quedó una criatura pequeñita. Perdóneme, pero Él no es el niño Dios. Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Se hizo hombre y fue por obediencia hasta la muerte por nuestros pecados. Por lo cual dice la Escritura que Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y aún de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi amado, celebra esta época maravillosa, linda, preciosa, primero que todo con conocimiento de causa, y segundo, entiende y aprende que hay una celebración más grande para nosotros, el cuerpo de Cristo, que es la muerte y la resurrección del Señor. Al igual que con nuestro cumpleaños terrenal, hay una celebración más importante que siempre debería estar latente en nuestros corazones, es nuestro nacimiento espiritual. Lo espiritual va primero y luego lo carnal, y no hagamos al contrario. Mi amado, unámonos en oración con el resto del cuerpo de Cristo en esta época tan preciosa, para que el favor de Dios alcance las almas que ahora están susceptibles a la voz y al llamado del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a despedirnos en oración. Y una vez más, como dice la Escritura, orando sin cesar, seguimos en nuestra mente, en nuestro corazón, en un clamor por nuestra hermana y por la familia. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú hiciste, Señor. Gracias porque a pesar de las adversidades, Señor, llegó la victoria para el mundo, la luz para el mundo, Señor.
el resplandor de la gloria tuya se hizo manifiesto a todos los hombres, Padre Celestial. De la misma manera, Señor, en nuestros corazones la aflicción no se aparta porque tenemos, Señor, personas que amamos profundamente en nuestros corazones que están pasando por este momento de adversidad. Señor, pero también esperamos que la luz de Cristo resplandezca en ellos, Señor, como un milagro, Señor. Para la gloria y para la honra de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por todas las obras manifiestas, Señor, a través de nuestras vidas. Perdona, Señor, la incredulidad de nuestros corazones y también la dureza de nuestros corazones. Y perdona, Señor, si nosotros hemos dejado de poner los ojos en ti, Señor, que eres el autor y el consumador de nuestra salvación, Padre. En esta preciosa Navidad, Señor, que el mundo se dispone a celebrar, que una vez más, Señor, ese maravilloso milagro, Señor, que es el milagro de la salvación, abrace al mundo entero, Señor. Padre, te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, se pueden saludar los unos a los otros en el amor.